Bienvenidos a nuestra clase de Masterclass. Quiero compartir con ustedes esta importantísima clase que abre las puertas al estudio profundo de las profecías. Para poder entender bien la profecía, existe una materia exclusiva en la teología que trata sobre eso. Hay dos carreras científicas en la teología. Se consideran como científicas. La antropología, que es la parte de la teología que habla sobre el principio de las civilizaciones humanas. Pero si hay un principio, también hay un final. Y aquí es donde entra la otra parte de la teología que es científica. Se le conoce como escatología. Para poder entender bien los acontecimientos proféticos y hacer un análisis, estudio, es importantísimo tener profundo conocimiento de la escatología. Por eso el tema, ¿qué es la escatología? Su importancia. Pero primero déjenme compartir los siguientes pasajes de la Biblia. Dice así: benditos sean los que leen y bendecidos los que escuchan estas palabras dichas por los nabiín, es decir, los profetas, y guardan lo que está escrito en ella, porque está cerca el tiempo. Apocalipsis 1:3. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras de las profecías en este Sefer, que si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este Sefer. Y si alguno le quita algo de las palabras del Sefer, de este Sefer, de Hanabeú, o libro de los profetas, Yahweh quitará su parte del Sefer del Hayim, del libro de la vida, y de la ciudad santa, Kadosh, como es escrita en este libro. Apocalipsis 22:19. Vamos a analizar más todavía lo profundo, el porqué de la importancia. Dice así: ¿por qué es importante la profecía? Escatología, que viene de la palabra escaton. Vamos a descifrarla a continuación. ¿Por qué es importantísimo descifrar? Porque muchísimas personas, e inclusive los propios evangélicos, a veces no saben qué significa la palabra escatología. Y muchísimos de los inconversos tampoco conocen esta palabra. Así es que vale la pena que analicemos la raíz, el componente y la esencia de esta palabra escatología. A continuación, le doy los significados. Esta palabra se deriva de dos términos griegos: escaton, que significa último o últimos acontecimientos, y logos, que en este caso se interpreta como conocimiento. Tradicionalmente, la escatología se ha referido a la importancia de la enseñanza de la Biblia concerniente a lo que sucederá al final de la historia. Pero sigo con ustedes. La escatología general discute los eventos postreros que ocurrirán al final de la historia de la humanidad. Los temas tratados bajo este encabezado son: 1. La gran apostasía, el anticristo, la segunda venida de Cristo, la resurrección, el reino milenial, el juicio final y la era que vendrá cuando termine el milenio, cuando Satán es enviado al lago de fuego, y entonces habrá cielo nuevo y tierra nueva. Allí se sella la escatología. Tenemos que reconocer que la escatología no pertenece exclusivamente al futuro, porque hay otras ramas que va a ser importante explicar. Jesús introdujo una nueva era y la victoria sobre los poderes del mal ya se ha conseguido, aunque la lucha todavía se está llevando a cabo dentro de la historia. Cuando estudiamos las doctrinas de la escatología, deberíamos resaltar la importancia espiritual y la aplicación práctica.
Son incentivos por la pureza de la vida, la diligencia y el servicio y la esperanza en el futuro. Tienen que considerarse como recursos para el ministerio, no como temas de debate. En otra palabra, la escatología o el estudio de la profecía profunda de los tiempos finales no es para discutir quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Es para profundizar más en lo profundo del conocimiento del futuro de nuestro gran Dios y de los acontecimientos. Hay una serie de razones por la actual atención a la escatología. Una es el rápido desarrollo de la tecnología y los consiguientes cambios en la cultura en general. Para evitar quedarse obsoleto es necesario mirar al futuro. Eso quiere decir estar siempre actualizado. Yo lo podría decir de la mejor manera. Como un abogado. Un buen abogado tiene que estar estudiando todos los días. Porque todos los días se están creando nuevas leyes. Por lo tanto, él tiene que estar al tanto de las nuevas leyes civiles que se están ejecutando. Para cuando él llegue a un tribunal, no se quede obsoleto. Cuando estén citando una ley, la cual él ni siquiera se da cuenta que existe. Los escatólogos, los que estudian escatología, tienen que estar documentados los acontecimientos en las ramas que a continuación, más adelantito, ya voy a compartir con ustedes. Debemos recordar que la escatología bíblica no solo trata del futuro, también profundiza sobre la eternidad, es decir, lo que tiene que ver con el infierno y el cielo, y lo profundo de los seres angelicales. Por supuesto, la existencia del alma después de la muerte. Es por eso que se dice que la escatología, el escatólogo, que por cierto, en las universidades seculares, no todas, pero algunas en Estados Unidos y Europa, la tienen como la escatología como carrera científica en filosofía cristiana. Es por eso que los doctorados que se dan son doctorados en filosofía cristiana, que ese es en el caso mío como escatólogo. ¿Por qué? Porque es una filosofía, eso significa parte científica que tiene que profundizarse en todo. Para darles una idea, para llegar al término profundo de un escatólogo, número uno, tiene que tener conocimiento profundo de la antropología. Eso le va a llevar investigaciones hasta la antropología. No puedes ser escatólogo si no conoces el inicio, lo profundo de las civilizaciones, de las razas y de todas las teorías, como la evolución. Dos, tiene que estudiar a fuerza como materia historia, porque tiene que tener un conocimiento amplio de la historia, tanto bíblica como secular. Tres, tiene que tener conocimiento, estudio en materia de arqueología. ¿Por qué? Porque tiene que estar al tanto de los nuevos descubrimientos arqueológicos, no solamente de la antropología, paleontología, sino también de los acontecimientos bíblicos. Importantísimo, también, que sería como una cuarta, tiene que ser un politólogo. ¿Qué quiere decir? Para poder sacar usted un doctorado en filosofía cristiana, le obligan sacar la materia de politología. Porque ese es el gravísimo y la catástrofe que tenemos de una multitud de escatólogos o empíricos escatólogos que tenemos hoy en día en las redes sociales. Ninguno de ellos sabe de política. ¿Y por qué es importante ser un politólogo? Porque los acontecimientos proféticos finales están íntimamente relacionados con la política. De tal manera, tiene que ser un politólogo para conocer de dónde viene. El anticristo es un líder político. El nuevo orden mundial es un sistema político. Es decir, tener conocimiento de lo político, de lo militar, porque todo eso se desarrolla en la escatología. Muy importante también, tiene que ser un geólogo. Obligatoriamente tiene que estudiar la materia de geología, todo lo que involucra el sistema geológico de nuestro planeta, porque el Apocalipsis tiene que ver con la geología, los grandes terremotos, los grandes cambios climáticos,
Todo eso es parte de la escatología. En otras palabras, un escatólogo tiene que tener todo el conocimiento. Por eso es que se considera la escatología como la segunda parte científica de la teología. Déjeme ir en esta parte final. Aunque todos los libros de la Biblia tienen pasajes y capítulos que se consideran todavía escatológicos, hay libros con mayor énfasis en este tema, como es el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los grandes 4 profetas mayores. Estos 2 últimos son considerados como los escatólogos del Antiguo Testamento, es decir, Jeremías y Ezequiel y Daniel. Y finalmente, los profetas menores. En el Nuevo Testamento, sin lugar a duda, hay que destacar al gran personaje intelectual de la iglesia evangélica. Fue miembro del grupo de los 70. Era un personaje educadísimo. Hablaba, aparte de hebreo, posiblemente el griego, por supuesto el latín, porque su papá vivió cuando él era embajador, su papá, y él fue un hijo de un embajador en Italia. Así es que hablaba perfectamente el latín, pero también se sabe que hablaba español. Se conoce como el intelectual de la iglesia cristiana primitiva. Su nombre, Saulo de Tarso, o el apóstol San Pablo. Es podríamos decir, el escatólogo del Nuevo Testamento. Y por supuesto hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento de escatología, pero estoy hablando de los que resaltan. Y finalmente finaliza con un libro completamente escatológico, como es el libro del Apocalipsis. En otras palabras, es importantísimo conocer estas reglas de la escatología, lo que he explicado a continuación, porque la siguiente clase ya es la de el libro del Apocalipsis, el codiciado y misterioso libro del Apocalipsis. Prepárate para la siguiente clase ya, que ya entramos en ella.